Good afternoon, everyone. Thank you very much for participating in this webinar that's offered to you by Synergia. Synergia is a nonprofit. We're located in New York City, and our mission is to serve individuals and families that have children and youth with disabilities. My name is Godfrey Rivera. I'm with the Metropolitan Parent Center. I'm the parent trainer there, and I'm going to be doing this webinar with my colleague, Ms. Miriam Morales, who will introduce herself in a moment. Synergia is a community-based organization, and an essential part of Synergia is the Metropolitan Parent Center, in which we both work. And that center is a federally funded parent training and information center. And what our task involved is working with parents and families, providing resources, support, and one-to-one advocacy to make sure that their children get necessary and appropriate services from the school system. Hola, yo me llamo Godfrey Rivera, yo soy representante de Sinergia, una agencia comunitaria localizada en la ciudad de Nueva York, en Manhattan. Esta agencia se dedica a trabajar y apoyar familias que tienen niños y jóvenes con discapacidades. Yo y mi colega, señora Miriam Morales, representan el Centro Metropolitano de Padres, una parte de Sinergia que está fundada por el gobierno federal. Es un centro de información para familias y padres. Vamos a hacer este webinar con el tema de cómo manejar asuntos de comportamiento de nuestros hijos. En la forma que yo voy a leer la información en la pantalla y después Ms. Morales le va a dar seguimiento con traducirla en inglés. The format for this presentation will be that you will see some information on your screen. If it's highlighted in English in red, that's Spanish, and I'll be reading that and the associated information. The following slide will be the same information in English, where Ms. Morales will do that. So yo lo leo primero en español. La segunda pantalla va a tener información en inglés. So vamos a comenzar ahora. El tema se llama técnicas de manejo de comportamiento para los padres. Good afternoon, everyone. My name is Miriam Morales. I am the Parent Support Specialist at Synergia. I will be translating it in English. The topic of this webinar is Behavior Management Techniques for Parents. Esta presentación le informará sobre por qué los niños se portan mal, el propósito del castigo, qué es la disciplina y qué es el propósito del comportamiento positivo. Finalmente, algunas ideas y estrategias con respecto de manejar el comportamiento. This presentation will inform you about why children misbehave, the objective of punishment, what is positive behavioral management about, and some ideas and strategies regarding behavior management. Una pregunta que vamos a investigar es ¿por qué se portan mal los niños y cómo empujan sus botones? Why do children misbehave and how do they push your buttons? Bueno, hay varias razones por qué los niños se pueden portar, pero una razón mayor es porque ellos necesitan, quieren y buscan atención. Si no pueden conseguir su atención cuando se están comportando bien, lo conseguirán con comportamientos inapropiados. Deben de saber que todo el mundo, los jóvenes, los estudiantes, los padres, los seres humanos, somos criaturas que siempre solicitan la atención.
Eso es los temas de ser un ser humano. Con permiso. Y también niños se portan mal porque buscan la venganza. Algunas veces los niños se pueden sentir importantes si tratan de hacer daño a otros o hacer a otros lo que se han hecho a ellos. Finalmente, los niños aprenden que el uso de comportamientos negativos es una forma de obtener lo que ellos desean o quieren. Los niños aprenden comportamientos malos de sus familiares y amigos. También se nota que cuando los niños se hacen esas rabietas, esos tantrums, es una forma de ellos solicitar atención. Children misbehave because they want attention. If they cannot get your attention when they're behaving, they will get it with inappropriate behaviors. Sorry. To seek revenge, kids may feel important if they try to hurt others or to do to others what has been done to them. They learn that using negative behavior is a way to get what they want. Kids usually learn bad behaviors from family members and friends, and social media is another way. Thank you. Bueno, ahora, tú debes saber que algunas veces yo le pregunto a la familia si la palabra castigo y disciplina tiene el mismo sentido. Alguna gente dicen que sí, algunas tienen otras opiniones. So, ustedes deben saber que hay diferencia entre estas dos cosas. So one thing that we're going to explore, the difference between discipline versus punishment. What is the difference? Okay. Primeramente vamos a hablar un poco de qué es castigo. El castigo se sabe, se han hecho una variedad de estudios que indican que el castigo es la técnica menos efectiva de manejar el comportamiento. Es una forma física o psicológica para manejar la conducta de niños. Esto es importante porque en muchas de nuestras culturas el castigo físico significa cuando se usan las manos, correas, etcétera, para a ofrecer disciplina, eso causa daño al niño. El niño sabe a tener emociones negativas, enojo y todo. Pero más importante es que muchas veces las palabras que se usan contra los jóvenes tienen más daño en términos de lo que hace en los asuntos psicológicos del niño. El niño comienza a aprender que él no puede, que él siempre va a fracasar. Y eso es una carga bien negativa para los jóvenes. El castigo también temporalmente cambia o reprime un comportamiento, pero no le da no al verdadero causa o el problema. Muchas veces el niño sabe para de portarse mal, pero si tiene algo que lo está molestando, esa disciplina física no lo va a remediar. Y el castigo también es una manera de enseñar a un niño o niña que el uso de fuerza física es una manera aceptable de resolver problemas. La última punto es muy importante para que todo el mundo lo sepa. Punishment is the least effective behavior management technique, usually physical or psychological in nature. Temporarily changes or silences a behavior, but not the underlying attitude problem. A way of teaching a child that using force is an acceptable way of obtaining a goal. Ok,
Ok, ahora vamos a hablar brevemente de lo que significa la disciplina. La disciplina es acerca de formas de enseñanza y de modelando o mostrando comportamientos apropiados o positivos. Y otra manera importante que los niños aprenden comportamientos es a través de la imitación. Eso significa que cuando uno usa disciplina, uno está haciendo más como el papel de un maestro. Mira, esto es lo que yo quiero que usted haga, el niño o la niña. Y en vez de darle castigo o insulto, él muestra la conducta que él o ella quiere ver de su hijo. También la disciplina es una manera de enseñar a los niños el autocontrol y cómo desarrollar relaciones positivas. Ay, Ok, y finalmente, la disciplina también significa la necesidad de presentar estructura y estabilidad a los niños y la necesidad de hacerlo con consistencia. Ah, el punto mayor de esta pantalla es que no solamente estamos manejando estas situaciones, pero también le estamos dando a nuestros hijos destrezas de cómo funcionar en el mundo después de que salgan de la escuela. So, autocontrol, cómo mantener relaciones positivas, cómo manejarse en diferentes situaciones, son temas muy importantes. Discipline is about ways of teaching and modeling or demonstrating appropriate or positive behaviors. Strategies to teach children to improve or increase positive behaviors and to decrease negative behaviors. Ways to teach children self control to develop positive relationships. A need to introduce structure and stability to children, and the need to do it with consistency. I would just like to add what I said in Spanish. Another reason for using positive discipline is that we need to be aware that we're also teachers. So we're talking about teaching our children various strategies as how to deal with situations, how to engage in self-control, how to develop positive relationships, how to, have a sense of structure of your life. Because basically we want to prepare them as well as possible for life after school, and these are essential skills. Okay, acerca de cómo se puede definir comportamiento, cómo manejar el comportamiento, se puede decir que el comportamiento, el manejo de comportamiento es un plan o conjunto de actividades que promueven el comportamiento apropiado y busca eliminar conductas inapropiadas. El objetivo es que los niños desarrollen autodisciplina o autocontrol y buenas relaciones interpersonales. Se repite el tema porque es bien importante que eso es la meta de estas estrategias. What is behavior management? Behavior management defined is a plan or set of activities which promotes appropriate behavior and seeks to eliminate inappropriate behaviors. The goal is to have the child develop self-discipline or self-control and good interpersonal relationships. Okay, great. Thank you. Okay, ahora vamos a hablar algunas de las estrategias que ustedes pueden utilizar en términos de manejar el comportamiento de sus niños. Pero antes de ofrecerle estrategia, este punto es importante. Antes que ustedes puedan eliminar los comportamientos negativos de sus hijos, debe de conocer y eliminar sus patrones de comportamiento también, que pueden ser negativos y no pueden tener éxito. So, una ilustración es qué tipo de lenguaje usan ustedes alrededor de sus niños, de sus hijos, especialmente cuando están ustedes enojados o enojadas. So, si mamá está en la cocina cocinando la cena para la familia y viene el niño y le está buscando la atención, ella no está en ningún
actitud para recibirlo y le dice algo, una palabra inapropiada y el niño se va. Esa es una forma que uno tiene que tener mucho cuidado cómo reacciona con los hijos y cuando ellos están en nuestra presencia y están tratando de solicitar su atención. También recuerde que los niños aprenden de lo que ven y de que usted hace y cómo actúa, especialmente cuando son jóvenes, cuando son de 3, 4, 5 años, etcétera. What can parents do? Before you can eliminate your child's negative behaviors, you must become aware of and eliminate your negative behavior patterns first. What kind of language do you use around your children, especially when you're angry? Also, remember that children learn what they see, you do, and how you act. Yep. Yeah, it's important to know that nothing escapes our children. They are always tuning into how the parents are acting, reacting, talking. So we have to be aware that we are always approaching that from an appropriate point of view. Ahora vamos a hablar de algunas de las estrategias que ustedes pueden utilizar. Muchas veces es para establecer un horario y rutinas razonables y planificadas. Si su hijo o hija tiene una discapacidad de atención, de emoción o autismo, algo así, es sumamente importante que ellos tengan la capacidad de poder anticipar qué va a tener lugar en su hogar cada día. So, es buena idea hacer las cosas al mismo tiempo del día. Esto ayuda al niño a aprender de que él o ella puede esperar o anticipación el evento que va a tener lugar. Y lo ayudará a prepararse para las transiciones de un evento al otro. Muy importante. Haga algunas reglas con consecuencias para los comportamientos. Eso indica a tener consecuencias positivas y negativas en acuerdo con lo que usted está dirigiendo. Y también preste atención y fíjese cuando su hijo se está comportando apropiadamente. Reconozca y elogie a su hijo cuando él o ella muestra la buena conducta. Quiere decir cuando él o ella está actuando de una forma apropiada, anúncialo, dé reconocimiento que él o ella está haciendo algo apropiado. Un abrazo, un high five, algo así, para que él o ella sepa que puede tener atención haciendo cosas apropiadas, muy importante. What can parents do? Establish a set schedule and reasonable routines. Do things at the same time of the day. This will help the child learn what to do and help him prepare for transitions from one event to another. For example, like waking up in the morning, he knows he has to brush his teeth, get dressed, and get ready for school. Make a few rules with consequences for both positive and negative behaviors. Parent, pay attention and notice when your child is behaving appropriately. Recognize and praise your child when he or she is showing good behavior. Energize their good behavior so they can continue to feel good and do well. Right. In other words, when they are, behaving, acknowledge it. Let them know that, you can behave yourself and get what you need and want. Very good. Thank you. Okay. ¿Cuáles son algunas cosas positivas que se pueden intentar para cambiar los comportamientos de sus hijos? El primer punto aquí dice, haga lo que yo hago. Demuestre el comportamiento que se espera que del niño. En vez de decir al niño, no haga esto, siempre usando la palabra no. Muchos niños, algunos que tienen discapacidad de entendimiento, no pueden entender lo que dice. Si usted muestra lo que él o ella quiere o debe hacer, es una forma más efectiva.
So el joven está en la mesa dando a la mesa con la cuchara y usted dice, no haga eso, hace ruido. Y en vez de hacerlo, quítale la cuchara y muestra lo que él debe hacer con la cuchara. Comer la cena, comer el postre, lo que sea. Va a tener que repetirlo muchas veces, pero es mucho mejor que repetir la palabra no, no, no 1000 veces. También hable respetuosamente y dígales lo que tienen que hacer en lugar de lo que no deben hacer. Otra vez, la palabra no tiene el efecto bien limitado. Mejor es enseñar a su hijo, muéstralo físicamente lo que usted espera que él o ella haga. Y escuche activamente a su hijo o hija. Esto ayuda al niño a sentirse valorado. Ese punto es bien importante. Yo cuento, yo valgo algo en vez de sufrir insultos y cosas negativas. Gracias. What are some positive things parents can try to change their child's behavior? I'm sorry, let me read that again. What are some positive things parents can try to change their child's behavior? Do as I do, model the behavior that is expected from the child. Talk respectfully and tell them what to do rather than what not to do. Listen actively to your child. This sets a good example and helps the child feel valued. Mm-hmm. Once again, we already know that children and young adults too need to feel valued, need to feel recognized. They need attention, and these are really good ways of establishing that connection with them. But basically, we're asking you, uh, uh, rather than you stop saying the word no, no, no over and over again without having any positive impact, it's best that if you show your child, especially the young kids, what you expect them to do. Just go through the motions of over and over again until they get the idea, and then they start imitating the behavior that you want them to exhibit. Okay. Recuerde, el objetivo de la disciplina no es controlar a los niños y hacerlos obedecer, sino para darles las habilidades para hacer o tomar decisiones saludables, para desarrollar el autocontrol, para llevarse bien con los demás y ser responsables por su propio comportamiento. Remember, the goal of discipline is not to control children and make them obey, but to give them skills for making decisions, to gradually gain self-control, and to be responsible for their own behavior. En resumen, vamos a decir que cuando está utilizando técnicas de manejo de conducta positiva, usted hace reglas con claras y flexibles condiciones. Reglas son importantes, cada niño puede beneficiar de tener reglas. No deben ser complicadas, no deben ser 15 o 20, 3, 4 o 5 serían suficientes. El punto es que el niño entienda el intento de la regla. Basado en la edad y el nivel de entendimiento, explique la razón por las reglas y qué son las que usted espera que él o ella saque de las reglas. Explica las razones por las reglas. Otra muy importante, el niño tiene o debe tener entendimiento de por qué estas cosas tienen lugar. Usted le da una regla y simplemente, mira, esto es lo que tiene que hacer, punto. Y no tiene conversación por qué usted tiene esa expectativa. También use consecuencias naturales a corto plazo. Una regla no debe tener una duración de 1 mes, 3 meses, lo que sea. Debe ser algo temporero. Pero el niño debe tener las consecuencias. Cuando actúa de una forma positiva, va a tener un resultado positivo. Cuando actúa en una forma inapropiada, eso va a tener consecuencias. El próximo punto, recuerde que siguiendo reglas es un proceso de aprendizaje.
La palabra clave es proceso. Estos temas, estas estrategias van a tomar tiempo. No se siente mal si el niño o niña no capta la razón por estas estrategias inmediatamente. Va a tomar tiempo. Y recuerde que el niño no es el comportamiento. Un tema bien importante. Mucha gente, especialmente la gente que no conoce a nuestros hijos, cuando ven a su hijo tirando una gavieta en la calle, piensa que ese niño no sabe nada, que los padres no son buenos padres y todo eso. Y algunas veces los padres lo ven así también, pero el niño y el comportamiento son dos temas separados. Muchas veces el niño se comporta de forma negativa, pero no quiere decir que esa forma negativa es lo que realmente su niño refleja. When using behavior management techniques, did you make rules clear, flexible, and predictable? Explain the reasons for rules and give older children some input. Use natural short-term consequences. Remember that following rules is a learning process. Remember that the child is not the behavior. Yeah. Let me repeat what I said. That means that the behaviors that our children demonstrate or show is something that's going on that's making them act out, angry, or throw a tantrum. But it's not who the child is. There are times when your child is not throwing a tantrum or not acting out. He's really or she's really just doing fine. That is your child there. Something happens that brings on the negative or inappropriate behaviors that we have to explore and look for some solutions. So it's really important that we understand that your child is not the behavior that you are usually connecting to. They are two different components. Ok, aquí al final, yo encontré esto en un libro hace tiempo que habla de los 10 principios de manejo de comportamiento. Yo lo voy a leer rápidamente para que usted lo entienda. Uh, el primer punto es siempre trate a sus hijos con respeto y dignidad, porque cuando su hijo o hija sea un adulto, usted va a querer que él trate sus seres, sus parejas, sus compañeros con respeto y dignidad y que espero lo mismo de la gente en su familia, etcétera. Segundo punto, siempre haga lo que está en el mejor interés del niño. Nunca piense de una acción que puede ser dañoso para su hijo o hija. Tercer punto, busque soluciones, no las culpas. Cuando el niño se porte de una forma inapropiada, no diga algo que no va a ayudar a la situación. Por ejemplo, decir, mira, tú, José, tú siempre te portas como tu tío Juan. Porque tío Juan alguna vez, sabe, no está funcionando lo más bien, pero el punto es, vamos a buscar una solución o soluciones acerca de los problemas que tenemos aquí. Próximo punto, utilice la técnica menos intrusiva o poderosa posible. Busque la solución si otra vez ofrecerle daño físico o psicológico a su hijo o hija. Modele, el próximo punto 5, modele o muestre el comportamiento apropiado, tolerante y respetuoso que usted quiere que su hijo o hija aprenda. El otro lado de la pantalla, punto 6, estimule e inspire la esperanza de éxito. Muchas veces los niños se sienten que no pueden tener éxito, que siempre van a fracasar en la escuela, en el lugar. Y eso causa un daño psicológico bien intenso. So, vamos a hacer todo lo posible para que el niño o la niña tenga esperanza y oportunidad de sentir éxito en su vida. Próximo punto, nunca haga nada irrespetuoso o malo para la salud y seguridad de su hijo. Eso no requiere ejemplo. Como el próximo punto, nunca
renuncie a su hijo. Lamentablemente hay muchos niños en la ciudad que sienten que no tienen nadie que lo quieren, que no se sienten valorosos o cosas así. Y esos niños van a tener un futuro bien negativo. Ah, el punto penúltimo, conecte con su hijo o hija y construya lazos emocionales fuertes y positivos con ellos. Um, Conecte con ella, hable con él. Cuando su hijo o hija llega de la escuela, pregúntale cómo pasó el día, si algo bueno le pasó. Cuando él o ella le muestra un dibujo que hicieron en la clase de arte, um, haga una gran cosa. Mira qué lindo, le dé un abrazo, dale a un sentido que él o ella está haciendo algo positivo. Y finalmente, diga o haga cosas positivas cuando se están portando bien. Muy importante. No solamente reconozca la conducta negativa, es muy importante que también reconozca cuando ellos están portándose bien y darle un abrazo o algo así para que se sientan bien. Ok, ahora en inglés. 10 principles of behavior management. Always treat your children with respect and dignity. Always do what's in the child's best interest. Seek solutions, not blame. Use the least intrusive or forceful technique possible. Model appropriate, tolerant, and respectful behavior. Encourage and inspire hope for success. Never do anything disrespectful or bad for your child's health and safety. Remember the golden rule. Never give up on your child. Connect with your child and build strong and positive emotional bonds with them. Catch your kids being good. Mm-hmm. So briefly, this is about pursuing a course of action that is not based upon old traditional or the ways that we were raised according to our cultures. Basically, what you're doing with all these techniques is helping prepare your children for life after school. Everything parents do is to help prepare their children for life after school. And when we're talking about behavior management, we're actually talking about offering them strategies and techniques on how to be a successful, positive, um, happy person in life after school. So we want to make sure that we don't just always blame or say negative things to them. Never do anything to disrespect or harm your child's physical or mental or psychological health and safety. It's really important. Um, and connect with your child. Remember, they are most of the time our children are seeking our attention. So it's really to your benefit if you connect with your child, hang out with him or her, uh, talk, converse, have a good time, etc. And the last point is good. Uh, Too many times, parents and other individuals are busy dealing with the child's negative behavior or just catching them doing something inappropriate. There are times when our children are on point and they're doing things that are totally appropriate and wonderful, and we should make a big deal about that. When they're doing something appropriate and that's really good, um, make a big deal about it, announce it, give them a high five, hug them, etc. They need to know that they can get that attention they want by also acting appropriately. Let's go to the next and last slide. Aquí tenemos esta página con recursos. Estas son recursos en español. Y arriba está el sitio web de la propia agencia que está. Y abajo habla del tema de la información que usted va a investigar. En la primera va a hablar de asuntos de la conducta. En la segunda se llama Niños Furiosos, cómo lidiar con la conducta explosiva. Lamentablemente hay muchos niños que tienen mucho coraje y enojo que algunas veces les pueden causar daño físico a ellos o a otras personas. Este artículo habla de ese tema de cómo manejar la situación con niños que tienen conducta
explosiva. El tercer punto habla de cómo manejar conductas difíciles, otra vez el mismo tema de cómo buscar soluciones. El cuarto recurso habla, es un artículo para padres que tienen niños de edad preescolar. ¿Qué son los problemas de comportamiento de niños que son de 3, 4, 5 años y cómo tratar de resolverlos? Finalmente, ese artículo se habla de cómo identificar intervenciones para conducta positiva. Ok, ahora en la última pantalla, Ms. Morales le va a explicar lo que tenemos aquí. We would like to share the following resources with you for further reading. The first resource listed here is intended to connect families with resources and support. The second one is managing problem behaviors at home. The third one, problem behaviors in preschoolers. The article will demonstrate some strategies and techniques for parents to utilize. The fourth one is angry kids dealing with explosive behavior, during those tantrum times. This article hopefully will provide you with some information on how to manage those behaviors, especially in public. Examples of positive behavior intervention strategies is the last one. And we felt that these are important resources for parents to read and continue, their search on educating themselves on how to better manage their child's behavior. Okay, that's it for our presentation, but we still have a little bit of time left so we can expand on it. Or if you have any questions or comments, you could write it down or, use the resource here to indicate questions or comments that will be. Yeah, there's actually a chat box and people can type in their questions so we can answer. Just want to mention that there's no questions at this point in the chat box. Okay. All right. Anyway, so I just want to make one extra comment in English and then in Spanish. Okay. I'm a bilingual special educator, and I was a junior high school teacher for 11 years in New York City. And this is what I tell parents when their children are approaching adolescence. They're going to see significant changes probably in their child's behavior. Unfortunately, some of these changes may be what are considered inappropriate or negative. That is part of the maturation process that our children are going through as they go and try to establish some form of independence from their parents. That's where they're acting out, they're talking back, they're ignoring you, they're on their own planet, et cetera, et cetera. And so just be aware that your children will, at some point, go through this stage, and it may present you with some issues, especially from the teacher. Please be aware that your child's school is a wonderful place to get resources. You should reach out to the schools. If you have a child with a disability, you can work with the school's IEP team, the Individual Educational Plan and Program. Parents are part of this team. You can call for a meeting to discuss potential strategies to deal with your child's inappropriate behaviors. And there's plenty of resources. We've identified only a few here at the end of our presentation. So please feel free to reach out and get more information. I'll give you our email address in a second, but I just want to say it in Spanish. Lo que quiero decir a los padres que de habla español que estos temas muchas veces cuando su niño está creciendo y está acercando a la edad de ser adolescente,
eso va a indicar que él o ella va a expresar varios cambios, no solamente los cambios físicos, pero los cambios psicológicos, de expresión. Eso es una forma que ellos están usando para mantenerse más independientes de los padres. Muchas veces eso puede indicar que van a hablar, actuar, decir cosas inapropiadas. Lamentablemente eso es parte del proceso de adoptar la independencia. También le quiero decir que debe de lidiar, hablar con la escuela de su hijo o hija. La escuela tiene muchos recursos disponibles para ustedes para ayudarle con estos temas, y también si su hijo tiene una discapacidad y tiene un plan de educación, el IEP, usted puede también trabajar con el equipo IEP para tratar de resolver estos problemas que tiene con la conducta de su hijo o hija. Bueno, otra vez, gracias por su atención. Yo creo que al principio está el correo electrónico de nuestra agencia. O si no, yo busco la forma de ponerlo antes de terminar la charla. Ahora, quiero a ver si mi compañera Ms. Morales tiene otros comentarios para hacer. I want to see if Ms. Morales has any comments that she'd like to share. No, I mean, I agree with everything that you said. The school is a good resource. The community always has resources. You know, parents should also consider recreational resources. A lot of times that helps the children, you know, get out all their frustrations and help with discipline also. So I always recommend to parents to you know, look into recreational activities if they feel their child is too aggressive. This is a way that will help them, you know, with the discipline also, I believe. Yep. Okay, I'm just going to, oh boy. Okay, so we'll be ending the webinar at this point? Or do you have any more comments, Oscar? And No, no, I'm just putting down our, or trying to put down our website here. Okay. Okay, I think that's it. All right, we're good. All right, thank you very much for your time. I hope you found this activity beneficial, and we hope to come back soon. Gracias por su tiempo. Espero que beneficiaron de esta información y la encontraron beneficiosa. Esperamos hacer otra webinar en el porvenir. Gracias, que pasen un buen día. Thank you very much, everyone. Take care. thank you, everyone.